Hola profesor, lo primero es desearle un muy buen año y quiero invitarle a conocer acerca de este mapa conceptual que hemos titulado Aspiraciones para entender la política y el bien común en democracia. Y bueno, para comenzar esta propuesta y para hablar de política y la inspiración que tiene para el nacimiento de la democracia, tenemos que hablar de la poligriega. Hay que situarse, como usted nos enseñó, y en el primer trabajo, la primera tarea que tuvimos de ir desarrollando fue la situarnos, el ubicarnos en esta era común de Atenas, Grecia, que tenía esa autonomía ordenada y era una ciudad organizada, de tal manera que sus habitantes podían participar del gobierno. Bueno, diciendo esto, tenemos que construir esa estructura política, no solo con el fin de ir organizando la vida de la comunidad, sino que también hay que prepararlos ante el ataque de enemigos externos. Ahí estaban las dos ideas. Por una parte, tener una ciudad organizada, una participación ciudadana, pero también había que prepararlos para la guerra o una posible invasión en su territorio. Bobbio 2015 señala que Atenas constituye una estructura política con el fin de organizar la vida en comunidad y prepararse para ataques enemigos. Bueno, siguiendo con esta misma materia, Bobbio 2015 también relaciona con Aristóteles, quien elabora la teoría donde la democracia figura como una forma de gobierno del pueblo entendida como aquella donde participan todos los ciudadanos con derecho de ciudadanía de manera activa. Hay otra propuesta que es la de también de Bobbio, pero 2014, y esta se refiere a Platón, ¿ya? Donde habla de ese gobierno ideal que está conformada por tres clases. Tenemos los gobernantes, filósofos, tenemos los guerreros y los que se dedican a la producción. Él se centra en la república, ¿ya? Y era considerado como una forma óptima para la búsqueda de la virtud, a diferencia de los estados reales que en su opinión solo entendían y engendraban los vicios. Aristóteles compartía ideas con Platón, pero existía la diferencia entre los gobiernos buenos y los gobiernos malos. ¿Ya? ¿Qué se entendía por eso? Que tenía presente ese interés común a diferencia de los gobiernos malos que desarrollaban sobre la base de interés del individual. El pensamiento aristotélico se centra en vivir común y en el vivir en el bien. O sea, todos los ciudadanos perseguían el interés común. Y esta idea llevó a la concepción del hombre eh, a una frase que también fue parte de una pregunta en nuestros cuestionarios. El famoso animal político. Bueno, así lo explicó Tushar 2007. Vamos a entrarnos también en la materia de las ideas políticas. Y en esto tenemos varios desgloses, como el conservadurismo, por ejemplo, que jugó un papel particular en el proceso de los cambios largos que ha tenido la historia. Resistencia de cualquier tipo de cambio que modifica las bases o que buena parte del orden establecido, como lo explica Tuchar 2007. Pero Bobbio 2015 nos entrega también otra visión, y es que califica las ideas, las posiciones, características relativas al mantenimiento de un orden determinado y contrarias a la innovación. O sea, de tal manera, hay una serie de manifestaciones que apuntan a mantener el sistema político vigente y sus modalidades de funcionamiento. También en esta área tenemos otra idea política como el liberalismo, que también lo abordamos, y donde el individuo decide el destino y hace su historia. García Pelayo 2000 explica que hay una división entre la vida pública encarnada por el Estado y la vida privada, desarrollada al margen de la monopolización estatal. Su preocupación por mantener el status quo. El liberalismo es partidario de los cambios, pero a través de reformas y sin violencia. Por eso es que se explica la base social ha sido históricamente de clase media trabajadora
más que una aristocracia. Sabine, 2013. En nuestros apuntes tenemos también la ideología del marxismo, que es una corriente de pensamiento político, social y económico que va a surgir por allá en el siglo XIX en Europa. Y es uno de los principales exponentes del señor Karl Marx. A él le debe justamente el nombre de esta idea, o toda corriente política, si usted lo refiere, junto a Friedrich Engels. Ellos plantearon la idea del materialismo histórico como una relación de poder y de explotación del hombre por el hombre y que ha evolucionado a lo largo de la historia. Lo explica Wolin 2012. Según García Pelayo, también hay un alcance a la característica donde encontramos dos puntos. Primero está la división de la sociedad de las clases antagónicas y tenemos también el choque de las dos fuerzas, el dinamismo de las clases en realidad. El nacionalismo. Bueno, frente a esto, esta corriente de pensamiento surge desde la lógica de la conformación del Estado y la nación. Eh, Nos referimos a un pueblo que emprende una acción política, que puede ser en grupo o también se puede insistir de forma de autogobierno, pero también combina ciertas disposiciones afectivas como sentimiento, orgullo, o resentimiento, un conjunto de programas políticos enfocados a lograr fines determinados. Y esto lo explica Sodrao 2006. El fascismo comparte cualidades con el nacionalismo y para muchos autores en lo que es esta corriente de pensamiento posterior surge en 1918 hasta 1939, pero sin duda que tiene un estricto sentido cuando hablamos del régimen de Benito Mussolini, que lo hizo entre 1922 y 1943. También hay corrientes como la del propio alemán Hitler, que gobernó entre 1934 y 1945, y donde se muestra a los ciudadanos la solución de la fuerza, la acción directa en medio de un ambiente denominado por la crisis económica mundial y hechos de agitación social. O sea, el fascismo sin duda que es una ideología potente y que no sé si durante estos días en la actualidad podríamos encontrarlo. Vamos a la tercera parte donde quiero rescatar, hay una frase que dice de la teoría de los sistemas generales. Ludwig von Bertalanffy dice sobre este análisis y este trabajo de un paradigma que no solo es la ciencia política, sino que las ciencias sociales en general. Lo precisa Bousa Bray en el 2005. Sin embargo, David Easton ofreció un enfoque estructural funcionalista para analizar la actividad política, variables comunes para hacerlas comparables independientemente de sus diversas expresiones. Estabilidad, orden o persistencia. Creo que es algo que la mayoría del común, de los habitantes, de los ciudadanos, nos interesa, ¿verdad? David Easton, en su libro, titulado Análisis sintético de la vida política de 1967, nos enseña sobre las demandas y apoyos formulados por ciudadanía, el inputs, está la conversación, que es un proceso que se da al interior del sistema político y que supone las interacciones que siempre apuntan a un bien mejor. El outputs, que es entorno ambiente, y la retroalimentación del conjunto de los efectos de retorno que cuentan con modificaciones realizadas por ciudadanos en el ambiente. Hay que destacar la interacción que se debe producir en el ambiente, que es vital para el funcionamiento del sistema. Y llegamos al sistema político, un tema que como herramienta de estudiar nos propuso varios desafíos. Y sobre todo entenderla, pero más que ello, analizarla, saborear a veces situaciones que no nos agradan, sobre todo cuando dejamos de creer en el tema político, en los fenómenos sociales que van a determinar o que van a terminar con ciertas cosas como por ejemplo procesos en la que en la actualidad tenemos más destrucción de hace 4 años debido a la tan
anhelada nueva constitución. También fue tema. Y siento que tiene mucha relación en la que poco y nada uno va entendiendo qué es lo que quieren los políticos y que no está en sintonía con lo que quiere la misma ciudadanía. Bueno, decía yo de los fenómenos sociales, pero también quería sumar en cuanto aprendimos en esta tercera etapa de la ciencia política, la poca claridad que existe en la configuración de los límites. ¿Qué es lo que está realmente permitido? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder para que esto ocurra? Luis Bauza Brey, 2005, propone un modelo que busca comprensión más holística de los actores que participan en la política. Ojalá así fuera, que en realidad todos no solo pudieran participar, sino que aprendieran a escuchar. Conjunto de sociedad que incluyen acciones de dirección, ordenación o integración en la vida social, construido por las unidades que ya abordamos en ese trabajo, que se refiere a la sociedad, la élite política y el gobierno. A algunos les acomoda más que a otros. El sistema democrático va de la mano de la voluntad popular, pero así como también debemos aprender a vivir en democracia y mantener, obviamente, cuidando el bien común y cuidando lo que es vivir en democracia. De ahí el título entonces que propusimos al inicio de este mapa conceptual, las aspiraciones que tenemos para entender la política y el bien común, que lo podamos mantener en democracia. Muchas gracias, profesor, y nos encontramos en una próxima.